Y esta noche invitamos a alguien con una enorme experiencia en la economía, con una enorme experiencia personal de vida. Yo le tengo una enorme confianza a Ismael Bermúdez, nuestro colega de Clarín. Y bueno, justamente, y gracias por venir también, al Ismael. Contrario, gracias por la invitación. Bueno, la pelea del gobierno con los empresarios es bastante impactante, ¿no? Sí, lo que sucede es lo siguiente, digamos, para dar un cuadro general y poder entrar a poder explicar un poco por qué se da esta pelea con el gobierno. Hoy por hoy se puede visualizar que hay tres grandes factores que están afectando a la economía argentina. Uno es el contexto internacional. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, suba de la tasa de interés, se dice que podría volver a subir más, eso encarece el crédito internacional y la Argentina, que necesita financiamiento, se le encarece también a la Argentina tomar deuda, un país que está tomando muchísima deuda. A eso se agrega Donald Trump con el proteccionismo, suba de aranceles al acero, al aluminio, y ahora hay un conjunto de represalias entre Estados Unidos y la Unión Europea, donde, bueno, la Unión Europea dice, vos me metés aranceles, entonces yo te voy a poner aranceles a otra cosa, y bueno, este es otro tema que enrarece todo el clima internacional. El segundo factor es un factor climático. No llueve y no llueve y no llueve. No llueve, sí, afecta la cosecha, y ya las principales consultoras están diciendo, este año la economía argentina, en lugar de crecer 3,5 como pronostica el gobierno, va a crecer un punto menos o un punto y medio menos, o sea, 2%. Y el tercer factor... Perdón, sí, pero también los empresarios se quejan de las tasas, ¿no es cierto? Claro, ahora a eso justamente apuntaba. Y el otro factor es el tema doméstico. La Argentina tiene sus cuentas externas totalmente desequilibradas. ¿Por qué motivo? Tenemos, y eso tiene que ver con los industriales, déficit récord en la balanza comercial, o sea, importamos muchísimo más que lo que exportamos, del orden de una diferencia del orden de los 10.000 millones de dólares. Y uno de los sectores más afectados por el tema de las importaciones son justamente algunos sectores fabriles, especialmente aquellos que están más vinculados al mercado interno. Confecciones, calzado, todo tipo de producción interna que no tiene tanta salida de exportación, claro, y que tiene que venderse en el mercado interno. Esos están muy, pero muy afectados. Otros están en una situación intermedia, y hay algunas grandes empresas que les ha ido bien, pero últimamente se vienen quejando también grandes empresas. ¿Por qué motivo? Porque dicen que tienen costo de producción muy alto y eso no le permite exportar, como es el caso de algunas alimenticias. Entonces, ahí viene el conflicto con la Unión Industrial, claro, en este contexto. Entonces va la Unión Industrial, protesta, y desde el gobierno le dijeron, bueno, ustedes son unos llorones, de la Unión Industrial le contestaron, son bravuconadas, y bueno, hubo un diálogo esta semana donde se abrió una ruta de trabajo, una hoja de trabajo, que vamos a ver los efectos que tiene. Justamente, mira vos, Ismael, sí, tengo acá del archivo de Telenoche, y muchas gracias por facilitarlo, las palabras de Cabrera, el ministro de Producción, cuando le sale al cruce a los industriales, ¿no? Vamos a verlo. Rubí calificó de bravuconada sus dichos de que los empresarios se tienen que dejar de llorar y ponerse a invertir. No pretendió ser eso, honestamente. Ya ahora hay que empezar a invertir. Hemos hecho una cantidad de reformas estructurales importantes como la reforma tributaria integral, el pacto fiscal, hemos mejorado los temas logísticos, hemos mejorado las condiciones de competitividad para exportaciones, bajando las retenciones, subiendo los reintegros. Entonces, bueno, y además de eso falta mucho por hacer, pero empecemos a trabajar en una agenda seria. ¿Siente que se quejan sin argumentos los empresarios? Siempre hay argumentos y no quiero minimizar el riesgo empresario, pero me parece que sobre lo que se quejan ya está solucionado. El presidente habría dicho que necesitan un Moreno muchos empresarios argentinos. No, pero el presidente se refería a que no es que lo necesiten, sino que algunos empresarios se habían acostumbrado a un mecanismo de Moreno donde decían estos son nuestros costos, esta es nuestra ganancia. Moreno les decía cuál tenía que ser la ganancia y decía, bueno, ahora te doy protección
contra la no competencia, porque de hecho los hacía sentarse juntos, a los quienes tenían que competir entre sí se sentaban en una sola mesa y se ponían de acuerdo en los precios. ¿Es cierto que se perdieron 19.000 puestos de trabajo este año? Bueno, los datos que hay son 2016 y 2017. Sí. Todavía los del 2018 no están. El balance de los 2 años es que donde se perdió empleo es en los sectores productores de bienes y en especial en la industria manufacturera. Creció en la construcción, creció en algunos servicios, pero en la industria hay una pérdida neta de puestos de trabajo. ¿Qué significa esto? Que hoy la industria emplea menos gente de la que empleaba en el 2015. Entonces es muy fuerte porque si encima le tenemos que agregar el crecimiento normal vegetativo de la población activa, tendría que haber crecido el empleo para acompañar el crecimiento de la población. No solamente no creció, sino de que hubo pérdida de puestos de trabajo formales. Fue muy cauto en sus respuestas recién el ministro, ¿viste? Sí, muy cauto. ¿Por qué motivo? Porque desde el gobierno le dicen, nosotros ya hicimos todo. Ahora, pasa lo siguiente, si hicieron todo, la pregunta es la siguiente, ¿por qué la industria tiene un 35% de capacidad ociosa? ¿Qué significa tener 35% de capacidad ociosa? Que la industria podría incrementar su producción sin necesidad de nuevas inversiones y sin necesidad de grandes alteraciones en su planta de trabajo, en sus planes de trabajo. Entonces, la falta de inversión en parte tiene que ver con que muchos sectores le dicen, mirá, yo no necesito invertir, si yo pudiese ampliar el mercado interno y pudiese ampliar mi mercado de exportación, podría abastecerlo con los mismos recursos que tengo hoy. Este es el primer problema. El otro tema es lo siguiente. ¿Sabes cuánto es el desbalance industrial en el comercio exterior? No. Nosotros importamos bienes industriales y exportamos bienes industriales. Las importaciones superan a las exportaciones en 33.700 millones de dólares. Son cifras que te marean. Te marean por lo astronómicas que son. Pero sin embargo, perdón, una representante del Fondo Monetario, Christine Lagarde, llegó en estos días al país. Sí, bueno, pero el Fondo Monetario Internacional no es que tiene la varita mágica. Segundo lugar, el Fondo Monetario se ha equivocado enormemente, en especial con la Argentina. Cuidado también con esto, y el Fondo Monetario, por ejemplo, fue el que le recomendó al gobierno que alterara la fórmula del cálculo previsional. Y le costó al gobierno, el costo político que pagó el gobierno es muy, pero muy elevado, lo dicen todas las consultoras. Esa fue una recomendación directa del Fondo Monetario Internacional. Le dijo, cambien la fórmula de cálculo de las jubilaciones. ¿Y cómo interpretas esto como consejo del fondo, no? El consejo del fondo, bueno, vamos a ver con qué consejo vienen, pero el propio Fondo Monetario Internacional sacó ahora algunas estadísticas y algunas previsiones sobre la Argentina que difieren muy fuerte con el gobierno. El fondo dice que vamos a crecer menos que lo que dice el gobierno, que vamos a tener más déficit fiscal que lo que dice el gobierno. O sea que tampoco hay una concordancia. Vamos a ver de la reunión con el presidente qué es lo que surge y si la Argentina va a tomar o no préstamos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, justamente yo tenía acá un cable donde veo que Luis Caputo, el ministro de Finanzas que está en Nueva York, dijo que la Argentina no va a emitir más deuda en el exterior en este año. Sí. ¿Es factible eso? Bueno, tiene que ver con lo que señalamos al comienzo. Viste que yo señalé que hay una situación internacional distinta por la suba de la tasa de interés y todo lo demás. La Argentina este año dijo que necesita tomar préstamos por más de 30.000 millones de dólares. De eso ya tomó la mitad, necesita cubrir la otra mitad. El problema es que en el medio se encareció la tasa de interés que tiene que pagar la Argentina por los préstamos. Entonces va Caputo y dice, yo esta tasa no me puedo financiar, voy a tratar de financiarme en el mercado interno. Ahora, en el mercado interno no pueden bajar la tasa de interés. Claro. Vos viste que el Banco Central no logra bajar la tasa de interés. Con lo cual, digamos, el problema subsiste y lo que está marcando el ministro de Finanzas es que el financiamiento de la Argentina desde el exterior
ahora ya resulta mucho más problemático de lo que era hasta ahora, justamente por el mayor costo financiero que van a tener cualquier eventual mayor deuda que tome la Argentina. Y la Argentina tiene niveles muy, pero muy elevados de endeudamiento. No te olvides que prácticamente este gobierno lo que hizo en estos 2 años es financiarse ¿con qué? Con deuda. Claro. Más de 45.000 millones el primer año, más de 45.000 millones el segundo año, y este año tiene previsto tomar nuevamente deuda, como lo marca el propio presupuesto nacional. No, y en eso también, en nuestras exportaciones, se me ocurre que influye terriblemente esta sequía brutal que tenemos. Ese es otro factor, el segundo, el tema climático. ¿Por qué motivo? Porque el ingreso de dólares de exportación ya se está hablando de que puede bajar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, son menos dólares producto, digamos, de la propia producción argentina. Ya, eso no es deuda. Hay que diferenciar, no es lo mismo que te ingresen dólares de deuda que te ingrese dólares porque estás exportando más. Claro. Y en Argentina, lamentablemente, esta sequía y este factor climático nos está perjudicando muchísimo. Sí, no, incluso el otro día volvíamos por la Ruta 2, ¿no es cierto? Y es impresionante. Es impresionante. Impresionante, realmente. E inclusive el otro día fue algo, la semana pasada, el fin de semana. Yo estaba justamente en la provincia de Buenos Aires, un nubarrón, parecía que venía la tormenta del siglo. Pasó de largo. Los meteorólogos anuncian lluvia, y no aparece. Bueno, parecía que se venía el diluvio. Y no, fue una tormenta de viento, la desparramó para otro lado y no cayó absolutamente ni una gota en la provincia de Buenos Aires. Esperemos que nuestras reservas no se desparramen. Bueno, así es. Muchas gracias, No, Ismael. al contrario, gracias. Muchísimas gracias. Y en un instante vamos a consultar un tema jurídico. Quédate porque te va a interesar y quien va a contestar va a ser el doctor Daniel Sapsay, ¿no es cierto?, que es un especialista en el tema. Así que quédate con nosotros.